La máquina de soportes vectoriales. Hoy vamos a manejar dos clasificadores. En este primer video vamos a ver toda la teoría referente a la máquina de soporte vectoriales. Es un algoritmo que es tanto de regresión como de clasificación. La aplicación que vamos a hacer va a ser de clasificación. Entonces, una máquina de soporte vectoriales, por sus siglas en inglés SVM, es un algoritmo de aprendizaje supervisado que se puede emplear para clasificación binaria o regresión. Las máquinas de vectores de soporte son muy populares en aplicaciones como el procesamiento del lenguaje natural, el habla, el reconocimiento de imágenes y la visión artificial. Aunque se enfoca en una clasificación binaria, también se puede adaptar a bases de datos o a problemas multiclase. Una máquina de vectores de soporte construye un hiperplano óptimo en forma de superficie de decisión, de modo que el margen de separación entre las dos clases en los datos se amplía al máximo. Anteriormente habíamos visto la parte de análisis de discriminante lineal y observábamos cómo mediante una línea se podían separar los dos grupos. En el caso de la máquina de soportes vectoriales, lo que tenemos no es una recta, sino que va a ser un plano. Ese plano, de acuerdo a ciertas decisiones o ciertas reglas que se modifican, puede no ser recto, sino que va a ser curvo y se va a adaptar a la separación de los datos. Los vectores de soporte hacen referencia a un pequeño subconjunto de las observaciones de entrenamiento que se utilizan como soporte para la ubicación óptima de la superficie de decisión. La máquina de vectores de soporte pertenece a una clase de algoritmos de Machine Learning denominados métodos kernel. ¿Qué quiere decir esto de los métodos kernel? Lo que les comentaba anteriormente. En discriminante lineal tenemos una recta. En regresión lineal múltiple tenemos un hiperplano que también se va a tratar de adaptar, pero ese hiperplano es recto, no se modifica, no es curvo. Yo puedo utilizar un kernel para hacer una transformación de mis predictores, de mis clasificadores, para de esta forma poder adaptar y separar esos grupos. Cuando tengo datos que están altamente correlacionados o se presenta superposición de mis datos, se puede hacer una transformación a otro plano en el cual, de acuerdo a ese kernel que nosotros escojamos, se elimine la superposición y se pueda encontrar una curva o un hiperplano que separe fácilmente los grupos o las clases que tengamos. El entrenamiento de una máquina de vectores de soporte consta de dos fases. La primera, transformar los predictores, datos de entrada, en un espacio de características altamente dimensional. En esta fase es suficiente con especificar el kernel. Los datos nunca se transforman explícitamente al espacio de características. Este proceso se conoce comúnmente como el truco de kernel. Entonces, como comentaba anteriormente, ¿qué tenemos? Cuando hacemos un diagrama de dispersión de dos de nuestros predictores y tenemos una alta superposición de los datos o no se ven claramente cúmulos de información que nos permita trazar una línea, una curva, una parábola que permita hacer la separación de los grupos, entonces hacemos un truco y es cambiar, hacer una transformación de esos datos, llevarlos a otro plano a través de una función. Esa función se denomina kernel y en ese otro plano nuestros datos se van a poder separar. El segundo paso es resolver un problema de optimización cuadrática que se ajuste a un hiperplano óptimo para clasificar las características transformadas en dos clases. El número de características transformadas está determinado por el número de vectores de soporte. Para construir la superficie de decisión solo se requieren los vectores de soporte seleccionados de los datos de entrenamiento. Una vez entrenados, el resto de los datos de entrenamiento son irrelevantes. Entonces, una máquina de soporte vectorial primero mapea los puntos de entrada a un espacio de características de una dimensión mayor. Por ejemplo, si los puntos de entrada son R2, entonces los mapea a un espacio
R3, es decir, 3D, y encuentra un hiperplano que lo separe y maximice el margen entre las dos clases de este espacio. Entonces, si pensamos en el discriminante lineal, un análisis por discriminante lineal, tendríamos esta línea. Él hace la separación, pero simplemente designa esta región como clase 1 y toda esta región como clase 2. En la máquina de soportes vectoriales, él genera un margen M, donde es la distancia entre esta línea y la clase 1 y esta línea y la clase 2. Es muy importante porque esto ayuda a evitar una superposición o decisiones difíciles para el clasificador, como si tiene algo en este margen, definir si es de clase 1 o si es de clase 2. Entonces, la máquina de soportes vectoriales son básicamente clasificadores de dos clases. Se pueden cambiar la formulación del algoritmo QP, un algoritmo cuadrático, para permitir clasificación multiclase. Más comúnmente, los datos son divididos inteligentemente en dos partes de diferentes formas y una máquina de soportes vectorial es entrenada para cada forma de división. La clasificación multiclase es hecha combinando la salida de todos los clasificadores. Entonces, vamos a mirar. Cuando mis datos son linealmente separables, es porque yo puedo trazar una línea perfectamente entre mis predictores y separar esto como una clase 1 y este lado como una clase 2. Este es el caso ideal, el caso bonito, que casi nunca se presenta. Y tenemos la parte de los datos no linealmente separables. Entonces, en este caso, si quisiéramos trazar una línea recta, pues tendríamos que pasamos a través de datos, tanto de clase 1 como de clase 2. Entonces, para hacer una buena separación necesitaríamos hacer tipo curva. Entonces, para eso es que nos sirve la máquina de soportes vectoriales. Por ejemplo, esto es lo que me entrega mi diagrama de dispersión, mi gráfica de dispersión, al graficar dos predictores. Ustedes observan, yo no puedo trazar líneas. Aquí, una línea recta que me separe completamente los datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Utilizo un kernel y hago una transformación, un mapeo. Cuando hago este mapeo, eso es lo que obtengo. Aquí sí puedo trazar una línea que me permita hacer la separación. O puedo utilizar una función gaussiana para hacer la clasificación y entonces en este caso lo que obtengo es este tipo de curva. Esta sería una clasificación de tipo lineal y esta sería una clasificación de tipo no lineal. Entonces, ¿qué son los kernels? Los kernels son funciones que utilizo para hacer las transformaciones y poder separar mis datos. Los tipos de funciones más usados son la función de base radial, que se denomina RBF o gaussiana, donde mi kernel es una función exponencial, una campana gaussiana, que es e a la menos la norma de x1 menos x2 al cuadrado sobre 2 sigma, donde sigma es el ancho del kernel. Entonces, es para aprendizaje de una sola clase. Sigma es el ancho del kernel. La parte lineal, donde tenemos que x1 transpuesta por x2, es aprendizaje para dos clases. Polinómica, entonces en este caso ya no solo tengo lineal, puedo tener cuadrática, cúbica y de orden superior, dado por ρ. Y también puedo utilizar como kernel la función sigmoide que vimos anteriormente en la parte de la regresión logística. Es un kernel Mercer solo para determinados valores de beta sub 0 y beta sub 1. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades? Este método tiene como fortalezas que el entrenamiento es relativamente fácil, no hay óptimo local como en las redes neuronales, se escalan relativamente bien para datos de espacios dimensionales altos, el compromiso entre la complejidad del clasificador y el error puede ser controlado explícitamente, datos no tradicionales como cadenas de caracteres y árboles pueden ser usados como entrada de la máquina de soportes vectoriales
en vez de vectores de características. Y como debilidades se tiene que se necesita una buena función kernel. Lo más importante es encontrar cuál es la función kernel que mejor me transforma mis datos. Es decir, se necesitan metodologías eficientes para sintonizar los datos de inicialización de la máquina de soportes vectoriales.